Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación. Yo sé que han amanecido. En su programa Nombre sobre todo nombre, en compañía de mi amada esposa María del Carmen, quien se hará cargo de el momento de las oraciones por las peticiones, por las necesidades. Mis hijitos transmitiendo desde casa y aquí en la radiodifusora 91.5, los controles mi hermano Víctor y su esposa Cristina. Dios bendiga a todos. Cedo el micrófono a mi hermana en Cristo, María del Carmen, y estoy de vuelta con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más en esta su estación 91.5 de FM, Radio Visión, en su programa Nombre sobre todo nombre. Recuerde que estamos lunes y miércoles de 10 a 11 de la mañana. Gracias a todos los hermanos que ya se conectaron a la página. También Nombre sobre todo nombre, que el Señor les bendiga. Un saludo para todos. Les recuerdo los teléfonos a los que pueden comunicarse. Lo pueden hacer por medio de un mensaje de WhatsApp al 777-212-7887 y también al 777-249-6659. Vamos a leer una porción en el Salmo 88 y así estaremos orando. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. ¿Cuántas veces, mis hermanos, pasamos por situaciones tan difíciles en la vida, problemas que parece que no se terminan? Pero el Señor es fiel a sus promesas, Él escucha nuestras peticiones, solamente debemos arrodillarnos delante de Él, humillarnos ante su presencia, acercarnos en oración. Es un medio que el Señor nos dejó, es nuestra armadura y debemos vestirnos por medio de ella, mis hermanos. Yo les invito a que se comuniquen los que tengan alguna necesidad por la que quieran que estemos orando. Y aquí tenemos ya algunas peticiones, vamos a orar, les invito a que nos acompañen en esta oración. Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu bondad infinita, por tus bendiciones que son nuevas cada mañana. Gracias porque nos has bendecido en grande manera, nos has ayudado, nos has guardado, Padre, en medio de tantos peligros en la calle, Señor. La maldad ha crecido tanto, Padre eterno, y tú nos has guardado en medio de todos esos peligros. Muchas gracias te doy, Señor, por la oportunidad de estar en esta radiodifusora, por la vida de mi esposo, de mis hijos, de mi familia, por todos nuestros hermanos que nos están escuchando en esta mañana. Muchas gracias, te suplico seas con ellos, Padre. Tú conoces su necesidad, Señor. Tal vez no tienen trabajo, Padre. Yo te suplico que tú les concedas un trabajo y les proveas el alimento material, Padre, pero sobre todo el espiritual. Tal vez alguien está enfermo, Señor. Tal vez alguien está postrado en una cama y no se puede levantar por la enfermedad. Yo te suplico que tú obres en ellos, poniendo tu mano poderosa, tu mano sanadora, Señor, y los levantes para tu gloria y tu honra. Gracias porque escuchas nuestras oraciones, Señor. ¿Cuántas veces hemos orado y hemos pedido, intercediendo por alguien, Padre, y tú en tu infinita misericordia nos has escuchado? Yo te doy muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque te apiadas de nosotros. Y en esta mañana quiero suplicarte, Padre mío, por mi hermana Yolita Pérez, que tú la sanes por completo, Padre, que no tenga ninguna consecuencia de la operación que ella tuvo hace unos días. Bendícela y quita toda dolencia, toda enfermedad de ella, y sana a su papá también, Señor. Ten misericordia de su papá, sánalo para tu gloria y tu honra. Bendice a mi hermana Elena González también, que se ha sentido enferma, se ha sentido mal. Bendícela, sánala, Señor. Ten misericordia, quita toda infección, toda dolencia de su cuerpo, todo malestar, Señor, y sánala, ayúdala. Te ruego también por la mamá de mi hermana Lulú Alonso, que tú la salves, tengas misericordia, tengas piedad de ella, Señor. Sálvala, Padre mío, que ella te conozca, Señor, que rinda su vida a ti, Padre eterno, que tenga la lucidez suficiente para arrepentirse de sus pecados, Señor,
y estar a cuentas contigo, Padre eterno, porque tarde o temprano, Señor mi Dios, nos tendremos que ir de esta tierra, Padre Santo. Bendícelo, sálvalo y bendice a su familia de mi hermana Lulú. Fortalécela a ella en lo físico y en lo espiritual, Señor, para cuidar a su papá. Sálvalo y sánalo también, Señor. Ten misericordia. Te ruego también por mi hermana Candy, que tú la fortalezcas, Señor. Fortalece su fe, dale nuevas fuerzas, Señor, para luchar y salir adelante. Bendice a su familia. Ayuda a mi hermana, Padre mío, que se refugie en ti. Encuentre en ti la solución a todos sus problemas. Ayúdala, Señor. Ayúdala a encontrar otro trabajo donde pueda ir a los cultos, Señor. Bendícela, que ella pueda cultivar su vida espiritual y salva a sus hijos, Señor. Toca sus corazones y salva también a su esposo. Bendícelos y ayúdalos. Te pido también, Señor, mi Dios, por mi hermana Lupe Cervantes, que tú la fortalezcas, la ayudes y la lleves adelante en tu camino. Que se esfuerce cada día más por agradarte, por buscar tu rostro, y que salves a su familia, a su esposo, a sus hijos, Señor. Ten misericordia de esta familia, Padre. Te ruego también, Señor, por el pequeño Iker, que tú lo sanes por completo. Sane su ojo que se lastimó. Quita toda inflamación, toda dolencia y bendice a este pequeñito, Señor. Guárdalo, bendícelo. Bendice a sus hermanitos, también guárdalos, a Nicole. Bendice a su otro hermanito y bendice a su papá, a Rodolfo y a Nadia. Sálvalo, Señor, mi Dios. Tu palabra resplandezca su vida y su corazón, Señor, y que te puedan seguir con todo su corazón y guiar a esos pequeños en tu camino. Te ruego también por Isaac, que tú lo salves. Toca su corazón de este joven, Señor, que entienda cuánto te necesita, Padre. Redargúyele, Señor, y ayúdalo a corregir su vida, Padre. Bendícelo y sálvalo. Te ruego también, Señor, mi Dios, que bendigas a Abraham, el hijo de mi hermana Gaby, que seas con este joven, este adolescente, y que lo salves también, que rinda su vida por completo a ti. Bendice a mi hermana, afírmala, y ayuda a su esposo también, Señor. Bendícelos y afírmalos en tu camino. Bendice a la familia de mi hermana Adela Saavedra, Señor. Salva a sus hijos, a su esposo, salva a sus nietos, sus nueras, Padre. Bendice a mi hermana Miriam de Puebla también. Sánala, Padre, sánala por completo, Padre. Sé que tú puedes hacer lo que para ti no hay imposibles. Bendícela y sánala y úsala a ella, a su esposo, en ese ministerio que tú les has concedido, Padre. Bendice a su familia. Te ruego también por Sebastián Domínguez, que seas con él, que tú lo sanes por completo y lo levantes, Padre mío. Que no haya más consecuencias de ese tumor que le quitaron en su columna. Bendice también, Padre mío, a mi hermana Isabel, quien se ha encontrado enferma. Bendícela y sánala y quita toda enfermedad y toda dolencia, Padre, de su cuerpo. Toda temperatura, fiebre, Señor, quítasela, Padre, te lo suplico en el nombre santo de tu Hijo. Y te pido también por el Señor José Ramírez, que tú lo salves, Señor. Él se encuentra muy enfermo, Padre, muy delicado. Que en esta enfermedad él pueda clamar a ti, al nombre que es sobre todo nombre. Bendícelo y sálvalo, toca su corazón, Señor mi Dios. Ten misericordia de él y de su alma, Padre. Gracias te doy, porque sé que nos escuchas, que nos acercamos a un Dios vivo, todopoderoso, que atiende nuestras peticiones y nuestras necesidades. Te ruego también en esta mañana por la vida de mi esposo, que seas con él, que le des salud, que le des fortaleza para seguirte sirviendo, Señor. Ayúdalo para seguir sirviendo de alguna manera, Padre, para que otros te conozcan, para que otros escuchen tu palabra. Bendícelo y ayúdalo. Sé con él, dale de tu gracia y de tu Espíritu Santo. Te pido también por Fernando Gudiño, Señor, que tú lo ayudes, que lo afirmes en tu camino, Señor. Ten misericordia de él, Padre. Bendícelo y suple sus necesidades, te los ruego. En el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina para siempre. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Me da gusto estar con ustedes nuevamente. Bien, pues, con el fin de aprovechar el tiempo, tenemos que ir directo al grano. Dios bendiga a mi hermano Mario Victoriano, allá en la colonia 3 de Mayo, a su esposa. Dios les bendiga. Dios bendiga a mis hermanos allá en Sicilia. Dios les bendiga a todos. Me da mucho gusto las experiencias que nos regalan cuando estamos allá. No solamente su agradable recibimiento, sino su atención en el Evangelio, su interés, su firmeza. Dios los bendiga. Gracias, mis hermanos en Sicilia Guerrero. Dios bendiga a mis hijitos ahí en la transmisión.
en casa. Dios los bendiga, los use, los guarde. Mi hijita Vero, Dios te bendiga. Ángela, si llegas a estar conectada, Dios te bendiga. Bien, voy a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 18 al 21. Y bueno, Dios bendiga a los que se han conectado ahí a la página, a la página Nombre sobre todo Nombre, y también a los que están ya escuchándonos a través de Radiovisión 91.5 FM aquí en Cuernavaca, Morelos, México. Dios los bendiga a todos. Gracias como siempre por estar con nosotros. Mi hermana Candy, mi hermana Laura Borja, mi hermana Victoria, Dios le bendiga. Mi hermana Victoria, Dios bendiga a todos. Bien, yo deseo que este mensaje sea de bendición para ustedes. Voy a leer, y si tienen su Biblia ahí, lean conmigo Juan 15, versículos 18 al 21. Dice así en el nombre del Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Rechazados por causa de Cristo. Es mi tema esta mañana. Rechazados por causa de Cristo. Oremos, oren por mí, estaré orando por ustedes, oremos mutuamente. Bendito Dios y Padre Celestial, vengo delante de ti en este momento para darte gracias por el privilegio de predicar tu palabra una vez más. Enorme privilegio, Santísimo Dios, pero también es un peso grande, Santísimo Padre, porque no es algo más aquí sobre la faz de la tierra, es lo más importante. Esa es mi perspectiva, así lo veo yo, Santísimo Dios. Compartir tu bendita palabra con las personas, sea que estén en tu camino o que no estén en tu camino, Señor. Una responsabilidad grande que has delegado sobre hombres y no sobre ángeles. Ilumíname, bendíceme, Santísimo Dios, para predicar tu palabra de la manera de vida correcta, y también bendice a los oyentes, a mis hermanos que escucharán tu palabra. En tus manos los pongo, en tus manos están, y que esta palabra les edifique. Gracias, Padre, por Cristo Jesús, tu Hijo, quien murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Amén. Amén. Pues bien, como ustedes pueden oír frecuentemente en mis oraciones, y así lo vivo yo desde siempre, el predicar la palabra de nuestro Dios es una enorme responsabilidad. Hemos de esforzarnos, primeramente dentro de nuestras fuerzas, lo que de acuerdo a la facultad, la capacidad que Dios nos ha dado, a hacer lo mejor posible de parte nuestra, y ponernos en primer lugar en las manos de nuestro Dios, que sea el quien nos dirija. Porque esta palabra tiene repercusiones, lo he dicho muchas veces, trasciende no solamente en relación con nuestra vida, aquí en la tierra, nuestro paso, nuestro peregrinar por esta tierra, sino que trasciende hasta la eternidad las implicaciones, las consecuencias o beneficios, según lo veas, según lo vivas, en relación con esta palabra. El día lunes predicamos un mensaje, pues que me parecía paradójico, en el sentido de que les decía que era un mensaje de aliento. No es fácil seguir a Jesús. Y bueno, recibí algunos mensajes, algunas llamadas que efectivamente era como yo pensaba, era paradójico. Algunos dijeron, hay quien dice, por lo menos me ha hecho reflexionar, me ha hecho pensar mucho, hermano. Pero hay quienes dicen, pues creo que esto no es para mí. Después de escuchar un mensaje que buscamos sea de edificación, y ahora tenemos este mensaje, rechazados por causa de Cristo. Yo espero que a la luz de la bendita palabra de Dios, como vamos a ver, nuestro Señor Jesucristo nos deja enseñanza en relación con esos momentos de rechazo que vive el cristiano, nos deja instrucciones
Y si nosotros la seguimos al pie de la letra, si nosotros le atendemos, le hacemos caso, seguro que salimos avantes. Él nos dio la solución a todos los problemas. Muchos cristianos, tal vez la mayoría, han sentido, han vivido literalmente el rechazo por seguir a Jesucristo. Sí, hay muchos que lo han vivido en su entorno familiar y más allá de las puertas de su hogar. Tal vez a algunos lo que más le duele es el entorno familiar, o yo creo que a la mayoría eso es lo que les duele, pero después del entorno familiar siguen viviendo rechazo muchos cristianos, insisto, tal vez a la mayoría los que han sido rechazados. El mundo se deleita en hacer sentir ese rechazo a los cristianos, ¿sí? Los estigmatiza, se deleita en hacerles sentir ese rechazo, les tratan como fanáticos, ignorando la acepción de la palabra, el sentido de la palabra, porque ni siquiera la usan debidamente. No entienden, muchos que usan la palabra fanático, no entienden que es un fanático. Y bueno, no se los voy a decir, si la usan, investíguenla. Fanáticos. Muchos los tratan como enajenados, como alienados mentales, es decir, que están fuera de sus cabales. Los tratan como bichos raros e insisten en hacerlos sentir como bichos raros, desadaptados sociales. Sí, desadaptados sociales, porque yo lo he vivido bastante. Hay vecinos que a veces, yo creo que más de una ocasión hasta con dolo, insisten en que los acompañen a un festejo, y como vecinos a veces aceptado, y tercos en que se ha de tomar una cerveza, se ha de tomar una copa, que ha de bailar una pieza, y bueno, pues por eso nos tienen por bichos raros, por desadaptados sociales. Hay palabras sarcásticas, hay palabras ofensivas, inclusive cuando llegan a convivir con ellos, que es difícil que yo le acepte una invitación a un vecino así, pero bueno, cuando se las invito siempre voy con un principio bíblico, que ellos se hagan a mí y no yo me haga a ellos. Cuando sirven los alimentos, están festejando algo, les pido hacer una oración, que me acompañen en una oración. Y así voy haciendo cosas, y cuando ellos insisten en que haga lo que ellos practican, me niego. Te decía yo, el mundo se deleita en hacer sentir ese rechazo a los cristianos. Lo señala de muchas formas. Lo trata de fanáticos, enajenados, como bichos raros, desadaptados sociales, que no bailan, no toman, no se divierten, dicen ellos. Nos divertimos, y más de lo que ellos imaginan, en nuestros 5 sentidos, en nuestros cabales, de una manera sana, en santidad. También sabemos convivir grupalmente, en familia y en familias, en santidad. Muchos no se conforman con las agresiones, con la violencia verbal, con la agresión verbal, que es la burla, los apodos, etcétera, y pasan a las agresiones físicas y de otro tipo, el abuso laboral. A mí me ha tocado en estas décadas de cristiano escuchar a muchos cómo abusan en sus trabajos. Se acerca el mes de diciembre y los presionan. El que tiene alguna jerarquía en el trabajo, o cooperas en el 12 de diciembre, o pierdes privilegios, o te despide del trabajo si tiene relación en el sindicato, y cosas así que nada tienen que ver con la fe. Por eso decía yo, pasan de la violencia verbal, como las burlas, los apodos, pasan a las agresiones físicas y de otro tipo. También hay quienes agreden físicamente. Abuso laboral también, represión y hasta despojo de sus bienes. Hay en muchos lugares, Hidalgo, Guerrero, Chiapas y otros que no están tan lejos, que están quitando sus bienes a los creyentes por causa de su fe. Y aunque está comprobado que quien soporta estas pruebas y las pasa, termina siendo un cristiano de carácter, de fe, de convicción, también es cierto que otros se dejan afectar. Está comprobado que quien está dispuesto a enfrentar todas esas cosas, todas esas pruebas, le quiero llamar en este momento, que muchas no lo son, todas esas agresiones físicas, verbales, laborales y de todo tipo, quienes están dispuestos a confrontar, a enfrentar todo eso, se comprueba y se confirma día a día
que cuando las pasa termina siendo un cristiano, te decía yo, de carácter, firme, firme en el camino del Señor, de convicción, de fe. Pero te decía yo, también hay otros que se dejan afectar. Veamos lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo al respecto, en relación a cuando los creyentes somos rechazados por causa de su nombre, por causa de Cristo. Aquí nuestro Señor Jesucristo, en la porción bíblica que leímos de Juan 15, 18 al 21, nuestro texto áureo, nos enfatiza precisamente acerca del aborrecimiento del mundo. Este es mi punto 1, rechazados por el mundo. Dice en el versículo 18, al principio del versículo dice, si el mundo os aborrece, Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, decía nuestro Señor Jesucristo, Él lo sabía, mi Señor Jesucristo lo sabía, que seríamos aborrecidos por el mundo. Por eso dice, si el mundo os aborrece. Nuestro Señor Jesucristo usa esta expresión como introducción para enseñar aspectos importantes que vamos a ver en este momento. ¿Pero por qué usa esta expresión? La usa porque Él sabía que esto sucedería. ¿Por qué usa esta expresión, si el mundo os aborrece, como introducción para explicar algunas cosas en relación con circunstancias de rechazo, de aborrecimiento? ¿Por qué lo usa? Porque Él sabía que esto sucedería. Él lo sabía. A Él no se le escapa nada. Si el mundo os aborrece, dice el versículo 18. Y luego en el versículo 19, al final del versículo, dice, versículo 19, al final del versículo dice, pero porque no sois del mundo, ante yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahí está totalmente claro. Porque no sois del mundo, ante yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No somos del mundo, éramos del mundo, pero Él, Jesucristo, nos sacó. Cuando éramos del mundo, pues obvio, coincidíamos, nos acoplábamos perfectamente a las costumbres del mundo, su forma de divertirse, sus conversaciones, sus intereses, todo. Desde lo que podríamos llamar sano, poniéndole comillas, como es la diversión, copas, drogas, mujeres o el sexo opuesto según el caso, antros de vicio, etcétera. Dije sano, lo más sano en el mundo, entre comillas. Nos salíamos de acuerdo, nos poníamos perfectamente de acuerdo, éramos del mundo. Ya en cosas más graves, y lo vemos hoy muchísimo, pero desde siempre ha existido, desde siempre, no es nuevo. Ya en cosas más graves como confabularse para robarle a alguien, robar a una empresa, o cosas graves, cosas peores, no es un secreto. Hay gentes en la cárcel que están detenidas por violación, algunos violación multitudinaria, es decir, que se ponen de acuerdo muchos individuos para hacer esa perversión, esa perversidad. Hasta para eso era sencillo salir de acuerdo con ellos. Dice nuestro Señor Jesucristo, porque no soy del mundo, ante yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora ya no somos del mundo, e insisto, éramos del mundo. Y coincidíamos perfectamente con su forma de pensar de todos los que están en el mundo. Nosotros ahí estábamos y éramos del mundo, como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Pero porque no sois del mundo, ante yo os elegí del mundo. Allá estábamos en el mundo, nos eligió del mundo, de ahí nos sacó. Sí, y yo me siento contento de que me haya sacado del mundo. Tengo tantas anécdotas tan tristes, tan dramáticas de mi peregrinar en el mundo sin Cristo, que cada que las recuerdo, eso a mí me hace sentirme dichoso, feliz de haber salido del mundo y de estar en el camino de mi Señor Jesucristo, porque es una maravilla, es algo totalmente opuesto, diferente, totalmente distinto. A mí les digo a muchos pecadores cuando quieren ser sarcásticos, burlones, ofensivos, a mí no me van a platicar acerca del pecado. No lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza, lo conozco
tanto como ellos, no sé si más, pero lo conozco perfectamente, pero también conozco las consecuencias del pecado, también conozco de esa soledad, también conozco de esos sentimientos de culpa, también conozco del sufrimiento, o mejor dicho, del sufrir las consecuencias de ese pecado, como muchos andan ahorita en este momento. Muchos se meten en problemas, una aventura muy atractiva, un adulterio, por ejemplo, y al rato andan preocupadísimos. Hay quienes finalmente llegan a morir por esa causa. Hay quienes se dedican a la fornicación. Recuerdo el caso de un joven quien al morir dejó un escrito, al morir de enfermedades, consecuencia de su vida disoluta en la fornicación, que de favor nadie pudiera ver su cuerpo desnudo, debido a lo mal que había quedado su cuerpo por esa vida pecaminosa que había llevado. Podría ahondar en ello más, pero de verdad hay muchos ahorita que están viviendo las consecuencias de su pecado. Es cierto que mientras se está, valga la expresión y la voy a usar, se está embrutecido, entorpecido por el licor, por la droga, es cierto que te sientes en otro mundo, te sientes tranquilo, feliz, te sientes dichoso, pero solo por un momento, y es ficticio, es ficción. Bien, porque no sois del mundo, ante yo se elegí del mundo, por eso el mundo se aborrece. No somos del mundo, éramos, pero Cristo nos sacó del mundo. En el capítulo 17, versículo 14, también del Evangelio de San Juan, dice así, Juan 17, 14, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo los aborreció porque no son del mundo. Obvio, ahora hay un choque espiritual. Ahora somos aborrecidos porque dejamos de ser del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo lo entiende perfectamente y nos lo recuerda. El mundo los aborreció, Juan 17, 14, porque no son del mundo. Y agrega, como tampoco yo soy del mundo. Eso es lo que dice mi Señor Jesucristo. Y yo me congratulo y me siento feliz de ser alguien que, como mi Señor Jesucristo, no soy del mundo. Dicen que nos sentimos mejores, que nos sentimos superiores. Yo lo he oído. Es que me molesta de ustedes los cristianos que se sienten mejores, se sienten superiores. No, yo más bien diría que me siento distinto. Me siento distinto. Y dice mi Señor Jesucristo, el mundo los aborreció porque no son del mundo. Pero agrega, como tampoco yo soy del mundo. Mi Señor Jesucristo es nuestro ejemplo por excelencia y Él se precia de no ser del mundo. Estoy hablando del momento que estaba físicamente aquí en la tierra. Y no perteneció al mundo, aunque estaba en este mundo. Gloria sea el nombre de mi Cristo. Ese es el ejemplo que Él nos dio. Esa es la enseñanza que Él nos dejó, verbal y gráficamente. Y yo feliz. Y tú, mi hermano, mi hermana, también feliz de no ser del mundo. No importa que se esfuercen en verte como bicho raro, un desadaptado, desadaptada social. No importa que te traten de fanático, fanática, no te preocupes. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice, como tampoco yo soy del mundo. Te quiero mostrar a continuación algunas verdades que Cristo quiso que supiéramos en medio del rechazo. Te voy a mostrar algunas verdades que nuestro Señor Jesucristo enfatizó, señaló, y que esas son las que quiero que nos sirvan en este momento como aliento, como estímulo para seguir adelante en nuestro andar con Cristo. Verdades que Cristo quiso que supiéramos en medio del rechazo. Primero, en el versículo 18 de San Juan 15, donde leímos, después de decir, si el mundo se aborrece, Él sabía que seríamos aborrecidos, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Es algo que quiere mi Señor Jesucristo que tengamos presente. A Él lo aborrecieron antes que a nosotros.
Nuestro Señor Jesucristo no era alguien que pertenecía al mundo, que comulgaba con el mundo, que condescendía con el mundo. No, no, Señor. Mi Señor Jesucristo vino esforzándose primero con su doctrina para que el mundo cambiara su conducta previo arrepentimiento de sus pecados y obtuviese su salvación también. Él no se adaptó al mundo. Saber que a mí me han aborrecido antes que a vosotros es una de las primeras cosas que Él quiere que sepamos. Aquí mismo en San Juan 15, los versículos 24, 25 más adelante dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Aquí nos está declarando nuestro Señor Jesucristo que lo han aborrecido, pero lo han aborrecido a Él y a su Padre, porque el que rechaza a Cristo rechaza a Dios el Padre, así de claro. Dice en el versículo 25 de San Juan 15, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Encontramos aquí pues en el versículo 18, dice, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Luego dice en el versículo 24, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. El que me aborrece a mí, dice el Señor Jesucristo, aborrece a mi Padre. Y en el versículo 25 nos dice, sin causa me aborrecieron, sin causa me aborrecieron. Analiza eso, hermano, hermana en Cristo, analízalo. Lo aborrecieron sin causa, sin razón, no tenían causa. Me sorprendo, me espanto, me impresiono cuando le dan una bofetada, porque dice, así le contestas al sumo sacerdote, dime por qué me azotas, ningún mal he hecho. Sin causa lo trataron mal, sin causa, no hubo una sola causa. Todo lo que él vino a sufrir desde su persecución, cuando él estaba ministrando su palabra, hasta los azotes previos a la crucifixión y la crucifixión misma, entregar su vida en la cruz, todo eso fue sin causa, al menos causa personal. Fue por nosotros, eso sí. Otra cosa que quiere nuestro Señor Jesucristo, primero nos dice, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Otra cosa es, acordaos de la palabra, dice que yo, escucha, en el versículo 20 de Mateo 15, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Aquí está otro aspecto, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, pero primero enfatiza, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Acaso nosotros somos mayores que Cristo? En lo absoluto, nadie se atrevería a pensar eso. Y él enfatiza que nadie es mayor. El versículo 20 dice, el siervo no es mayor que su Señor. Él es mayor que nosotros. Y él, siendo quien es, dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Lo deja bien claro. Si a él, siendo Jesucristo, lo persiguieron, y nosotros, siendo menores, no nos habrían de perseguir. En San Juan capítulo 1, versículo 1, te leo hoy literalmente, muchas veces lo digo de memoria, escucha cómo dice y te lo leo con calma, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 de Juan 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo era Dios, San Juan 1:1, y aquel verbo fue hecho carne, ese es Jesucristo, habitó entre nosotros. Dice el versículo 14, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesucristo. ¿Y quién es el hombre? El Salmo 90, versículos 5 y 6, algo que tenemos presente, pero que es bueno que lo
corroboremos, constatemos a la luz de la Sagrada Escritura. Salmo 95, 6 dice: los arrebatas como con torrente de aguas. Habla del hombre, del ser humano. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Ese es el hombre. Versículos 9 y 10 dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Acabamos nuestros años como un pensamiento, así de breve en nuestro tránsito por esta tierra. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Te das cuenta? Aquí nos habla de quién es el hombre en la Sagrada Escritura. Primero te leí quién es Jesucristo. Es Dios hecho hombre. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne. Y ahora vemos el hombre. Qué pequeñito es el hombre, qué pasajero, qué transitorio. ¿Quiénes somos al lado de nuestro Señor Jesucristo? En el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, leemos también estas palabras en el capítulo 4, versículos 13 y 14. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El hombre es como la flor del campo, como la hierba, como un pensamiento, como la neblina. Y Jesucristo es el Verbo encarnado, Dios hecho hombre. Por eso en el versículo 20 dice: acuérdense de las palabras que yo les dije, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Nos lo deja bien claro nuestro Señor Jesucristo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Ahí en Mateo capítulo 10, en el versículo 22, escucha estas palabras. Mateo 10, 22, y seréis aborrecidos, palabras de mi Señor Jesucristo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Él lo dijo, que seríamos aborrecidos por causa de su nombre. Y en el 24 vuelve a enfatizar, el discípulo, Mateo 10, 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. ¿Te das cuenta? Hemos visto a la luz de las Sagradas Escrituras un contraste entre Jesucristo y nosotros los hombres. Y si Él fue perseguido, ¿por qué no habríamos de hacerlo nosotros? Verdad es que Cristo quiso que supiéramos en medio del rechazo, en medio del repudio contra nosotros. Continúa en el versículo 21 de nuestro texto áureo, San Juan 15, versículo 21. Y ahora dice, mas esto os harán, ¿ve por quién? Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Él lo sabía y así lo dijo. Como decía en mi mensaje pasado, Él nunca se anda con dobleces. No es de doble ánimo, Él no miente para convencer. No. Él lo sabía y así lo dijo. Todo esto os harán por causa de mi nombre. Ahí en Mateo capítulo 5 ahora, versículos 11 y 12, ¡ay, qué hermoso! Dice, Él avisa que todo esto nos harán por causa de su nombre. Seremos rechazados por su nombre, sí. Aborrecidos por su nombre, sí. Pero escucha Mateo 5, 11, 12, qué hermoso. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados, dice el versículo 11, felices, dichosos, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Señor, que dice sí, cuando nosotros sabemos valorar todo lo que implica
el seguir a Cristo, y ahora hablan en sentido positivo. Sus bendiciones, la más grande, la salvación, el que nos enseña a vivir como hijos, como esposos, como padres, como vecinos, como empleados, como patrones, etcétera, etcétera, el que nos enseña a vivir. Cuando nosotros entendemos todo lo que implica en sus beneficios, entonces entenderemos cuando Él dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Que no tengan fundamento, que no tengan razón, que no les des tu motivo o yo para que ellos hablen con fundamento. No. Y luego dice: gozaos y alegraos. Si están rechazándote, si por causa del nombre de Cristo te vituperan, te persiguen en tu trabajo, en tu hogar te rechazan, gózate, alégrate, porque tu galardón es grande en el reino de los cielos. Bueno, alguno dirá: pero no veo el galardón. Pero nosotros los creyentes sabemos que nos está esperando, porque Cristo no miente, Dios no miente, y en su palabra nos habla muchas veces de esto. Otra cosa que nuestro Señor Jesucristo quiere que sepamos en medio de la persecución es por qué lo hacen, por qué nos persiguen. Dice en el versículo 21, al final del versículo, dice: mas todo esto harán por causa de mi nombre. Y luego dice: porque no conocen al que me ha enviado. Por eso lo hacen. Todo esto os harán, dice, por causa de mi nombre, y agrega: porque no conocen al que me ha enviado. No conocen a Dios. Esa es la causa. Y mira en 2 Corintios capítulo 4, esto es para que lo reflexiones, mi hermano, mi hermana en Cristo. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, porción que tú ya conoces, pero hoy te recuerdo. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No conocen a Dios, esa es la causa por la cual a nosotros nos persiguen, por la cual nos rechazan. Esa es la causa, porque no conocen a Dios. Por eso habrán todo esto, dice, por causa de mi nombre, porque no conocen a Dios. Satanás, el Dios de este siglo, ese es el Dios de este siglo, los tiene cegados, te lo acabo de leer aquí, versículos 3 y 4 de 2 Corintios 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo, ese Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Es una conjugación de la incredulidad de estas personas con la labor, el trabajo de Satanás, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Termina diciendo el versículo 4 de 2 Corintios 4. Satanás, el Dios de este siglo, los tiene cegados. Es importante, hermano, qué importante que nos esforcemos en presentarles el evangelio. Algún día ellos van a tener que sufrir esto si nosotros les presentamos el evangelio, pero ellos no saldrán perdiendo, saldrán ganando. En medio de todo esto que quiere mi Señor Jesucristo que sepamos, también nos da palabras de consuelo, y eso también quería que lo supiéramos. ¿Cuál es? Ahí en el versículo 20, al final del versículo dice: si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Ya oíste? Si han guardado mi palabra, te leo todo el versículo 20. Dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¡Qué hermoso! Él dice: si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, aquel cristiano que supera la prueba, que pasa por sobre toda esta persecución, sobre todo este aborrecimiento, sobre toda esta estigmatización, sobre todo agresiones físicas, verbales y de todo tipo,
conserva su testimonio, finalmente se gana el respeto. Compruébalo, mi hermano, y yo creo que muchos de ustedes ya lo comprobaron, y finalmente se acercarán a ti y te dicen: oye fulano, oye fulana, tú que lees la Biblia, dame un consejo, ¿cómo le has hecho en esto, en aquello, en lo otro? Y se acercan. El Señor Jesucristo dijo: si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Pero por qué la habían de guardar? ¿Por qué? Es sencillo, la Biblia tiene la respuesta. San Juan capítulo 17, versículo 8, hoy lo que nos responde. ¿Por qué es que la habían de guardar? Dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. San Juan 17, 8. Las palabras que me diste, dice mi Señor Jesucristo en oración a su Padre, se las he dado, y ellos las recibieron. Eso es lo que llevamos a las personas, la palabra no nuestra, la palabra de nuestro Dios, la palabra de nuestro Cristo. Lo que llevamos es la palabra divina. En el versículo 14 te leí San Juan 17, 8, te leo San Juan 17, 14, dice: yo les he dado tu palabra, yo les he dado tu palabra. Eso es lo que tenemos, eso es lo que damos. Hay una expresión que yo uso de vez en cuando en la oración, y sé por qué la uso. Señor, te doy gracias por predicar tu palabra. Muchas veces al empezar un mensaje le digo: porque yo de mí mismo nada bueno podría dar, solamente lástima. Y es que así lo entiendo, de mí mismo. Sin Cristo yo no podía dar nada bueno. Si algo puedo dar ahora, compartir ahora, es porque lo que comparto es la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la palabra divina. Lo que damos es eso, la palabra divina. Aquí en el versículo 14 que te leí de San Juan 17 dice: yo les he dado tu palabra, pero luego agrega: y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Vuelvo a enfatizar: el mundo los aborreció porque no son del mundo. Y el Señor Jesucristo ya nos apoyó con esta oración. ¡Ay, qué hermoso! Los que no habían puesto cuidado, nos apoyó con esta oración. San Juan 17, 20, todo el capítulo de San Juan 17 es una oración que Jesucristo hizo antes de ser llevado a la cruz. Hoy, como dice San Juan 17, 20, te lo leo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, ya rogó por nosotros al Padre para que aquellos crean por la palabra que les hemos de llevar, que no es nuestra, es la palabra divina. Bien, me estoy acercando al final de mi mensaje. Quiero concluir. Seguro que has sentido el rechazo y más que rechazo. Seguro que has sentido la agresión verbal, la has vivido, y algunas veces hasta física, algunos la han vivido. Hay quienes están viviendo una agresión física terrible. No quiero entrar en detalles, que creo que debiera hacerlo, pero hay a quienes les ha costado la vida, y está documentado. Está documentado no solo por nosotros, sino por autoridades, por medios de difusión, etcétera. Así lo dejamos. Tal vez tú has sentido el rechazo, y más que rechazo, la agresión verbal y hasta física. Y de otras maneras, por tu fe en Cristo Jesús. Recuerda, Cristo no lo ignoraba, y por ello no lo pasó por alto. Y nos dejó enseñanzas al respecto, y esto que te he mostrado esta mañana no es todo. Y como fue su costumbre, no solo nos enseñó verbalmente, no solo nos enseñó con sus labios, sino con su ejemplo. Sí, a él lo persiguieron hasta la muerte, y todo creyente no lo ignora, y aún los que no lo son, no lo ignoran. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 23, pon atención, él nos enseñó verbal y gráficamente con su vida. Primera de Pedro 2, 20 al 23. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese fue nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ese fue. Nos predicó verbalmente y gráficamente. Hermano, ¿estás sufriendo el rechazo por Cristo? ¿Lo has sufrido o en este momento lo estás sufriendo? Escucha lo que dice la palabra de Dios. Termino con estos dos textos más que te voy a leer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13. Mira cómo dice, si estás sufriendo la persecución por el nombre de Cristo, el rechazo, el aborrecimiento por el nombre de Cristo. Primera de Juan 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis, el mundo os aborrece. Dice la bendita palabra de Dios hablando el apóstol Juan, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, no nos caiga de extraño, ya Jesucristo lo había advertido. Pero escucha lo que te ofrece mi Señor Jesucristo. Escucha, San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, dice mi Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, o sea, haciendo alusión al aborrecimiento del cual tendríamos por causa de su nombre. Y agrega, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo leo completo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Que esto nos sirva de consuelo, que esto nos sirva de aliento. Quiero cerrar con una anécdota. Un hombre llamado Kilpin fue abofeteado por otro en la calle por haberle confundido con Juan Bunyan. Algunos sabrán, cristianos sobre todo, que Juan Bunyan es el escritor de aquel prestigiado libro El progreso del peregrino. Juan Bunyan nació en el año 1628 y murió en el 1688, es decir, a la edad de 60 años. Fue un predicador inglés y él escribió ese libro, El progreso del peregrino, que ocupó un lugar después de la Biblia. Fue fue un éxito, porque enseñaba mucho, de lo cual no vamos a hablar ahorita, desde luego, en relación con el Evangelio. Enseñó muchísimo a través de su libro y lo escribió en prisión. Este hombre se acercó a Kilpin y lo golpeó y le dijo, toma esto, Juan Bunyan. Kilpin se quitó el sombrero y dijo, daría 50 veces cuanto tengo por el honor de ser Juan Bunyan. Él no era Juan Bunyan, él era Kilpin. Daría 50 veces cuanto tengo por el honor de ser Juan Bunyan. Algún día, mi hermano, mi hermana en Cristo, en la eternidad, los que han hecho sufrir por su fe a los creyentes en Jesús, fieles a su evangelio, comprenderán la gloria que supusieron sobre los perseguidos, sobre nosotros, por su fidelidad, cuando ellos creyeron que los dañaban. Algún día se darán cuenta, ojalá que se den cuenta en el reino de los cielos, arrepentidos, ojalá, y que no se den cuenta en el infierno del bien que nos hicieron, cuando nos herían, nos lastimaban, nos ofendían, nos ponían apodos, verbal, físicamente, represión, etcétera, etcétera. Ojalá que se den cuenta en el reino celestial, es decir, que algún día atiendan el llamado y ellos también abracen la fe en Jesucristo. Deseo, mi hermano, que este mensaje te lleve a reflexionar y te sientas dichoso de ser quien eres y te sientas animado a seguir adelante. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, vengo delante de ti en esta mañana para darte gracias por el privilegio de haber compartido tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, a mis hermanos, bendíceme a mí, Santísimo Dios, para que podamos seguir adelante en medio de cualquier aborrecimiento, rechazo, persecución. Bendícenos, sea cual sea la circunstancia, por difícil que ésta se presente. Tú sabes si algún día estaremos en circunstancias más difíciles que las de este momento, Santísimo Padre, pero yo sé que tú has de sostener a todos tus hijos, a los comprados por tu sangre preciosa. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Tu Espíritu Santo aliente a mis hermanos, a mis hermanas en Cristo, a tu pueblo. Te doy gracias, mi Dios Todopoderoso, en el nombre santo de mi Señor Salvador Jesucristo. Amén. Amén.
Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Dios les bendiga, mis hermanos. Bien, vamos a orar en este momento al dar gracias por que el Señor nos ha permitido llevar a cabo nuestro programa Nombre sobre todo nombre. Vamos a orar por el pastor Modesto Montaño, está enfermo. Nos pide la hermana Mariela Godoy que oremos por el pastor Modesto Montaño, está enfermo. Y vamos a orar también por la esposa del pastor Eliodoro, ahí en Acatlipa, y sus hermanas de ella están muy enfermos. Esta petición nos la hace nuestro hermano Iván Altamirano. Mandamos saludos a mi hermana Liliana de allá de Huazulco. Dios le bendiga a mi hermana Liliana. Gracias por conectarse, por escucharnos. Dios le guarde y la lleve adelante. Nos da gusto saber de usted. Bien, oremos. Oremos dando gracias y también oramos por el pastor Modesto Montaño y por la esposa del pastor Eliodoro y sus hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, vengo delante de ti en esta mañana para darte gracias por el privilegio de acercarnos a ti con nuestras necesidades. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Te pido, me uno a la petición de mi hermana Mariela Godoy y te pido por el pastor Modesto Montaño. Él está enfermo, Señor. Tú conoces cuál es su enfermedad. Te pido que lo bendigas, que lo sanes, que pongas tu mano poderosa y bendita. En tus manos está, en tus manos le pongo, Santísimo Dios. Sé que tú harás la obra, Santísimo Padre. Te pido también por la esposa de mi hermano Eliodoro. Bendícela, Señor, y sus hermanas, las hermanas de su esposa, del hermano Eliodoro. Bendícelas y sánalas, pon tu mano bendita sobre ellas, Señor. Nos unimos a la petición de mi hermano Iván Altamirano, Santísimo Dios, y te rogamos que hagas la obra, que sanes, que limpies a la esposa del pastor y a sus hermanas. Te damos gracias, Padre mío, porque nos concediste llevar a cabo este programa una vez más, Nombre sobre todo nombre. Bendice a todos aquellos que tienen a bien sintonizarnos en la página de Facebook, YouTube o en la estación 91.5 FM Radiovisión de aquí de Cuernavaca, Morelos, México. Bendícelos. Bendice a mi hermano Víctor, que está en los controles, a mi hermana Cristina, su esposa. Bendice a mi amada esposa, quien juntamente conmigo te servimos en este programa, y a mis hijitos, quienes colaboran también con empeño. En tus manos los pongo, en tus manos están. Bendíceme a mí, bendícenos para seguir adelante y bendice a los que están a la cabeza de este proyecto radial. En tus manos los ponemos, tu Espíritu Santo sea con ellos y con todos. Por Cristo Jesús, tu Hijo, te pido y te agradezco, Señor mi Dios. Amén. Amén. El cielo me llamó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo el cielo me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo
Cristo el cielo me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento cuando mi Cristo al cielo me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento cuando mi Cristo